Buenas noches, estimados asistentes, y qué gusto poderles dar la bienvenida a este webinar sobre tan importante tema, sobre la gestión sanitaria y seguridad del paciente. Bienvenidos a un webinar más, gracias a Mir Latam y a Mir Ecuador, con el objetivo de generar un espacio de concientización, educación y sobre todo de poder conversar sobre las diferentes importancias que tenemos y que no debemos dejar de lado, que siempre tienen que estar a la para el cuidado de nuestro paciente. Mi nombre es Esteban Tufiño y yo soy el actual coordinador médico académico para AMIR Ecuador y les doy la más grata bienvenida a este espacio. Me disculpo también por unos momentos el no encender mi cámara, pues todavía sigo pasando el tema de la luz para poder prenderla. Sin embargo, queremos dar inicio en honor al tiempo y sobre todo dándoles la bienvenida también al doctor Rodi Santa Cruz, coordinador del Centro de Calidad, coordinador de control de calidad del Hospital General Guas Mosur en Guayaquil, docente de posgrado de la Universidad de Guayaquil, al igual que al doctor Julio César Velázquez, con líder en el servicio de emergencias del Hospital Clínica San Francisco, también máster en gerencia de salud, quienes van a estar acompañándonos en este conversatorio muy importante, un espacio académico el cual buscamos siempre generar y fomentar. Pues hablando de la metodología de la noche de hoy, vamos a establecer diferentes puntos, diferentes temáticas para conocer el punto de vista, el criterio y sobre todo la opinión de estos dos expertos en el área de la calidad y seguridad del paciente en torno a esta temática, ¿no? Conscientes de que este mes también celebramos y promulgamos la seguridad del paciente, pues damos inicio a este conversatorio. Pues queremos arrancar con diferentes valores y en este espacio queremos comentar y decir que este tema, el primer dato que nosotros queremos presentarles es este. Eventos adversos. Se estiman que uno de cada 10 pacientes en el país desarrollan y sufren algún evento adverso mientras recibe atención hospitalaria, de los cuales un 50% de estos eventos son prevenibles, según la OMS, según datos de la OMS que hemos podido recapitular. ¿Sí? Doctor Santa Cruz, bienvenido y qué nos puede comentar ante este dato. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primero, no sé, ¿me puede confirmar si se me escucha? Sí, se le escucha, no le podemos ver al momento, pero sí se le escucha. Igual está prendida mi cámara, si logro divisar. En todo caso, bueno, hablando sobre este tema, efectivamente, ¿no? Existe un estudio sumamente importante que, bueno, a pesar de que es un estudio sumamente antiguo, si no me equivoco es el año 97 posiblemente, que es el estudio IBEAS. Este habla sobre que efectivamente se hizo un estudio con más de 100.000 camas donde se evidenció que el 9.4% de los pacientes hospitalizados o que ya habían egresado habían pasado por un evento adverso. Entendamos que antes, bueno, los que somos médicos ya de cierta edad, se lo conocía antes como eventos adversos o eventos relacionados como tal, ¿no? En la actualidad, por lo menos en el país, se los conoce como eventos relacionados a la seguridad del paciente. Y en esta categoría se lo divide en tres grupos, ¿no? Que son eventos adversos, eventos centinelas y cuasi eventos. Entonces, si a mí un estudio sumamente importante y el dato que usted mismo ha mostrado de la OMS del 2020 me indican que vamos a tener aproximadamente un 10% de pacientes que hayan pasado por un evento relacionado a la seguridad del paciente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos enteramos? ¿Por qué los hospitales o las clínicas tienen un bajo porcentaje de eventos relacionados a la seguridad del paciente notificados? Entonces, falta una cultura de notificación, ¿no? Entendamos que cuando nosotros notificamos un evento relacionado a la seguridad del paciente, no tiene que ser con un fin punitivo, no tenemos que buscar sancionar, llamar la atención, sacar de la línea de trabajo a la persona que haya pasado por estas circunstancias, ¿no? En mi experiencia, cuando nosotros nos notifican un caso relacionado a la seguridad del paciente, es un caso que nos enteramos, pero es algo que pasa en todas las guardias. Simplemente nos hemos enterado en esta guardia, en este momento. Entonces yo sí invito a que los profesionales de salud tengan esta cultura de notificación, porque lo que tenemos que hacer es un plan de mejora o un ciclo de mejora que permita disminuir estos eventos y que no se vuelvan a repetir. Y para eso hay que trabajar en minimizar todos los riesgos.
Pues no, entonces yo sí los invito a que empecemos a hacer la notificación de los eventos relacionados a la seguridad del paciente. Dentro de esto que usted acaba de señalar, muy importante es que debemos evitar que sea un tema punitivo. Pero doctor Julio, usted que está dentro del área como líder del área de emergencia, del servicio de emergencia, ¿qué tanto podemos ir identificando? Estamos hablando de que es un 10% de todos de los pacientes que están entrando a todo nuestro sistema de salud tiene un evento adverso y de estos, esto es prevenible en el 50 de los casos. ¿Cómo esta cultura que nosotros podemos instaurar en base a la seguridad del paciente en áreas que son muy congestionadas o muy demandadas como el servicio de emergencia podemos hacer o mejorar nuestro servicio de atención? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Fuerte y claro, doctor. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en relación a la pregunta que usted realiza, cabe mencionar que esta estadística que se ha presentado es en países desarrollados. Cabe mencionar que si vamos a la realidad de nuestro sistema de salud, pues el 10% creo que se queda por debajo de la realidad como tal. Cabe mencionar que lo que más existe, como mencionó el doctor Santa Cruz, es el miedo a comunicar, el miedo a ser expuesto por haberse equivocado, pero la idea es que los equipos, que los profesionales, los que son relativamente jóvenes y están empezando más que nada, tengan claro que esto de comunicar los eventos, de analizar qué sucedió, es para mejorar nuestro proceder, la calidad de atención que recibe el paciente y se va a beneficiar únicamente el paciente. Referente a que el 50% son prevenibles, pues sí, con estrategias bastante prácticas y sencillas, como es el reconocimiento primero del evento, de lo sucedido, que hacer en lo posible planes o ciclos cortos para mejorar lo que ha sucedido. Y esto gradualmente, de 100 errores que tengamos, por poner un número, vamos a ir bajando gradualmente. No esperemos de 100 llegar a 0, pero si nosotros tomamos cartas en el asunto, analizamos, corregimos, revisamos, esto se va a ir disminuyendo gradualmente. Sin embargo, repito una vez más, 1 de cada 10 en nuestra realidad de salud, creo que el número se queda un poco corto. Datos y cifras muy importantes para tomar en cuenta. Pues hablamos también de que esto viene con un trasfondo, ¿no? No significa que alguien obra o creo que ninguno de los profesionales de la salud que están ejerciendo su labor en actividad cotidiana busque hacer algún tipo de mal, sino que muchas veces viene por la falta de personal, por los diferentes procesos que no están bien establecidos, por una falta de educación, una falta de cultura de seguridad del paciente que todavía no la instalamos. Entonces son temas que nosotros debemos ejecutar como líderes, como gerentes, como administradores, como personal administrativo, porque no solo estamos dedicados a estar sentados en un escritorio, sino velar por este tipo de acciones y este tipo de iniciativas que debemos ya no solo de decir sería bueno que existan, sino que formen parte de un protocolo, de un plan de actividades que tiene que ser implementado. Doctor Julio, queremos abarcar el segundo tema, pues estamos hablando de que la mortalidad por errores médicos. Según un estudio publicado en The British Medicine Journey, los errores médicos son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, representando aproximadamente 250.000 muertes al año. ¿Cómo podemos analizar esta causística o este número que existe por los errores que pueden estar habiendo? En realidad es un número bastante preocupante si lo vemos de manera fría. Sin embargo, lo primero y lo que estamos tratando de hacer hincapié actualmente, enhorabuena, en nuestro país, es la formación. La formación, la docencia, el introducir en nuestro sistema de salud, en nuestra mente, en nuestros jóvenes, la medicina basada en evidencia, ¿sí? Anteriormente era o se trabajaba en base a la experiencia, que tiene su gran aporte, que no se puede dejar de lado. Sin embargo, la evidencia, la formación, el revisar constantemente, el tratar de estar a la vanguardia, nos ayuda a que este número se intente reducir de alguna manera. Yo siempre lo digo en las conversaciones que podemos tener, que la docencia es el único camino.
¿sí? De esa manera nos actualizamos, de esa manera revisamos, de esa manera hacemos en la mayoría de las cosas actualmente en nuestros servicios lo que se hace a nivel mundial. Es decir, no podemos estar tan atrás en ciertas cosas. Obviamente por tecnología, recursos y todo lo demás, probablemente hay cosas que nos faltarán. Sin embargo, tenemos que formarnos, tenemos que revisar, tenemos que actualizarnos y eso es una manera de reducir este tipo de números que realmente es un número escalofriante. No tenemos un registro en nuestro medio de este número como tal, sin embargo, pues en países que teóricamente tienen un nivel superior al nuestro, el número es preocupante. Números preocupantes definitivamente, como decimos, algo está sucediendo, algo debemos nosotros analizar para que esta no sea una causística o un porcentaje que sigue en incremento. Los errores médicos se están generando por algo. Y no hablamos de porque no quieran salvar una vida o porque no queremos atender de la mejor forma. Tiene que ver con un protocolo de calidad que nosotros estamos dejando de lado. Doctor Santa Cruz, ante estos datos que también estamos presentando, ¿qué aporte o qué opinión podríamos tener al respecto? Bueno, primero pidiendo disculpas porque me tuve que desconectar unos minutos porque hubo el tema de que se fue la luz, pero ya estoy de nuevo. Bueno, como bien decía el doctor Julio, ¿no? Él hablaba efectivamente sobre que estos son datos de países ya desarrollados, ¿no? Países del primer mundo, no estamos hablando de países como el de nosotros. Cuando yo hago una auditoría, o cuando mi equipo inclusive hace una auditoría, nos hacemos tres preguntas principales, ¿no? Cuando vemos un evento que ha pasado, un evento relacionado a la seguridad del paciente. La primera pregunta es, la persona que se encontraba actuando en el evento, ¿conoce, sabe, está formada? Porque si la persona no conoce, no sabe, no está formada, lo que tenemos que hacer es formarlo. Bien decía el doctor Julio sobre el tema de que la docencia es el camino, por supuesto, pero aún tenemos muchos médicos jóvenes que han llegado mal formados y no por circunstancias de ellos, sino porque vienen de diferentes escuelas y con algunos vacíos, ¿no? Bueno, también acabamos de pasar por una pandemia donde muchas de las clases que se recibieron fueron en línea y en medicina muchas de las cosas tienen que ser prácticas, ¿no? Pero si el personal sabe lo que está haciendo, está formado, está capacitado, tiene conocimiento técnico como tal y estamos seguros que lo tiene, entonces me hago una siguiente pregunta. ¿Tenía todos los recursos para poderlo hacer? Porque si no tiene los recursos, entiéndase, no tengo medicamentos, no tengo dispositivos, no tengo apoyo tecnológico, no tengo computadoras, si no tengo todos los recursos, yo tampoco puedo exigir que voy a poder minimizar un riesgo. Y ahí viene la tercera pregunta. Si yo tengo el conocimiento técnico, tengo todos los recursos, la siguiente pregunta sería, ¿tengo la voluntad de hacerlo? ¿Por qué no lo hice? ¿No? Cuando yo hablo de recursos, entiéndase que hablo de recurso humano, de recurso tecnológico, de recursos como bienes, como tal, ¿no? Entonces, primero deberíamos, por lo menos los que hacemos salud pública o los que estamos dirigiendo hospitales o los que estamos en puestos jerárquicos que permiten mejorar la asistencia como tal, deberíamos trabajar para darle todos los recursos necesarios a nuestros profesionales de salud. Si yo le doy todos los recursos necesarios, yo puedo exigir minimizar un riesgo. Si yo hago una auditoría y resulta que tengo una enfermera o un enfermero para 40 camas, yo no puedo exigir que le pongan la medicación cada 8 horas a todos los pacientes o a las 8 de la mañana a todos los pacientes. Es un absurdo, porque humanamente no es posible. Yo no puedo tener una enfermera o un enfermero que le va a poner a 40 camas a las 8 de la mañana la medicación como tal. Entonces yo sí creo que este tipo de formación, sobre todo en temas de gestión de salud, en temas de gestión de calidad como tal, por lo menos en nuestro país tiene que estar enfocado en muchos procesos, temas de compras, temas de adquisiciones, temas de el manejo jurídico como tal, para no tener miedo a poder abastecer a los hospitales como tal. Porque yo no puedo tener un hospital desabastecido y así exigir que voy a poder dar un buen servicio de calidad. Obviamente, si yo tengo todos los recursos, tengo que exigir que mi profesional de la salud, que tiene todas las herramientas, tenga la formación correspondiente y así vamos a poder minimizar muchos riesgos. Pues no. Pues, pues tal cual, doctor, creo que es un sentido del cual debemos generar la concientización
de que tiene que tener un trasfondo, ¿no? No puedo exigir algo que todavía ni siquiera he analizado o he generado el espacio ideal para poder, como así decirlo, requerir o solicitar. Si yo Por quiero supuesto. exigir atención, quiero generar que haya una correcta administración de medicamentos, cuando mi realidad de mi personal es de escaso, cuando no tengo los medicamentos, creo que debemos ser congruentes con lo que estábamos diciendo. Disculpe que le haya interrumpido, dígame, no, doctor. No, por supuesto. Y esto va más allá a no solo los temas hospitalarios, pues no. Porque si tuviésemos un primer nivel de atención, entiéndase por primer nivel de atención, no estoy hablando del Ministerio de Salud Pública como tal, estoy hablando en general, todos los consultorios médicos, todos los puestos de salud como tal. El primer nivel de atención, sea para la seguridad social, sea privados o sea públicos como tal, si tuviésemos un primer nivel de atención fortalecido, va a hacer que va a descongestionarme los hospitales, porque yo tengo una cantidad enorme de pacientes que me llegan a un hospital como tal cuando tengo un escaso talento humano. ¿Pero por qué? Porque no tengo centros de salud fortalecidos que me permitan a mí minimizar también la cantidad o el impacto de pacientes que puedan llegar. Asimismo, la falta de oportunidad de atenciones en consultas externas o con especialistas también puede producir al final del camino un evento relacionado con la seguridad del paciente. Porque si yo tengo un paciente que a lo mejor me tiene una creatinina muy elevada, un paciente que me maneja, que me está teniendo proteinuria como tal, un paciente que tiene un sinnúmero de características como tal, y resulta que le voy a dar cita para nefrología después de 5 o 6 meses, o sea, también sigue siendo un evento relacionado a la seguridad del paciente, porque ese paciente a la final me va a regresar a la emergencia del hospital, pero cuando ya no vamos a poder ofertarle más allá de un tema ya no curativo, sino ya un tema será paliativo, inclusive o ya condenar a un paciente a una unidad de diálisis. A mí me preocupa y me llama mucho la atención que lo que estamos haciendo es abrir más unidades de diálisis como tal, en vez de seguir fortaleciendo el tema de prevención, el tema de promoción de la salud para minimizar. La estrategia no es abrir más clínicas de diálisis, la estrategia será tratar de fortalecer un primer nivel de atención para, con temas de promoción y prevención de la salud, para que este paciente no me llegue a la emergencia complicado, o un paciente con una hipertensión arterial mal controlada no me llega a la emergencia en un hospital con un evento cerebrovascular, o un paciente con un diabético mal controlado en el primer nivel de atención no me llegue con un pie diabético que yo tenga que amputar. Todo eso también sigue siendo parte de la seguridad del paciente. Y no solo es el tema hospitalario, no hemos enfocado mucho a nivel nacional y creo que en Latinoamérica a trabajar en base del error y no estamos retrocediendo y viendo para atrás cuando vemos toda la auditoría de la atención del paciente, que el error no es solo a nivel hospitalario, porque ya estamos hablando que se presentan factores contributivos o acciones inseguras dentro del hospital, totalmente de acuerdo. Pero tenemos que ver qué pasó más allá de eso. Un paciente, vamos a poner un ejemplo, un paciente HIV, un paciente que me llega con una oportunista, que me llega ya con una oportunista marcadora de SIDA, ni siquiera de VIH, sino marcadora de SIDA. ¿Qué pasó? Ese paciente a lo mejor estuvo con una enfermedad diarreica durante mucho tiempo manejado por un centro de salud, de un consultorio médico, un médico particular, sin haber hecho un tamizaje. Y ese paciente cuando me llega a mí, a la emergencia en un hospital, ya me llega complicado y con muy pocas opciones que yo le pueda brindar. Y eso también es seguridad del paciente. No solo el tema hospitalario, sino también toda la cadena de atención desde todos los niveles como tal. Por eso debería haber un engranaje que permita el que todos los niveles de atención estén comunicados independientemente de la cartera de servicio, independientemente del prestador de servicio que se presente, ¿no? Porque todo esto va a llevar a que tengamos pacientes más sanos. Recordemos que justo este año, todos los años, la OMS saca un eslogan por el tema de la seguridad del paciente, yo siempre digo, no por el día de la seguridad del paciente, sino por el mes de la seguridad del paciente, por la semana de seguridad del paciente, donde debemos fortalecer. Y este año era, el eslogan, si no me equivoco, era diagnósticos correctos, pacientes seguros. Tenemos que trabajar por el diagnóstico correcto de nuestros pacientes. La seguridad del paciente tiene que estar desde el ingreso del paciente hasta su egreso, totalmente, hasta que el paciente llegue a su casa y luego el retorno al primer nivel de atención. Por eso tenemos que garantizar que esta comunicación sea efectiva y llegue a todos los niveles. No solo que el centro de salud me envíe al paciente y yo me desligo de ese paciente. No, el paciente sigue siendo el primer nivel de atención. Entonces tenemos que fortalecer todos los niveles de atención, pero creo que la respuesta siempre va a estar en fortalecer el primer nivel de atención con médicos capacitados, con médicos con un conocimiento técnico muy alto para poder minimizar todos los riesgos. Gracias.
Dentro de esta parte nos parece muy interesante, sobre todo el recalcar la importancia del engranaje, del trabajo en conjunto, de la comunicación adecuada y acertada, pues ya lo hemos evidenciado, es mucho más económico prevenir, educar, invertir en prevención y en promoción de la salud antes que estar solventando ya una enfermedad que ya puede ser muy crónica, tratamientos que pueden ser muy costosos y doctor Santa Cruz, sin dejar de lado ese tema que nosotros estamos considerando en la parte económica, hablamos sobre el impacto económico. El costo asociado con los errores de la atención sanitaria puede representar hasta el 15% del gasto total en hospitales debido a la prolongación tanto de estancias como tratamientos adicionales, como demandas legales. Esto nos indica la OMS, cómo el impacto económico puede repercutir en la seguridad del paciente y cómo nosotros podríamos tomar estas cifras para una mejora en nuestro sistema de salud. Por supuesto. Usted mencionaba, les voy a poner un ejemplo. Yo soy mucho de poner ejemplos. Si yo tengo un paciente colonizado y a este paciente yo no hago higiene de manos, algo tan sencillo como higiene de manos, y yo lo que voy a hacer es infectar al resto de pacientes que yo tenga en una terapia intensiva. Esto va a hacer que mi paciente a la larga va a tener una KPC, a lo mejor un paciente que me va a alargar la estancia hospitalaria, o a lo mejor, en otro ejemplo, a un paciente que no le hagamos la rotación postural durante cada 2 horas, cada 4 horas, dependiendo la necesidad del paciente. Es un paciente que me va a hacer úlceras por presión, es un paciente que voy a necesitar tenerlo hospitalizado para poder hacer el tema de la atención con cirugía reconstructiva, para poder cerrar estas úlceras por presión. Esos son pacientes que van a aumentar los costos, como usted dice, y además de aumentar los costos, no solo el tema hospitalario, sino que yo termino teniendo menos camas para ofertar a nuevos pacientes. Entonces yo voy a tener una emergencia congestionada porque tengo una hospitalización que empieza a tener una estancia hospitalaria de larga data sin tener un poder resolutivo como tal. Un hospital de segundo nivel no debería tener como una media o un promedio de hospitalización de pacientes más o menos de unos 6 días y un hospital de tercer nivel más o menos 8 días como una media de estancia hospitalaria. Pasando de estos números, estamos hablando que deberíamos revisar qué es lo que está pasando dentro de la institución, porque entonces estamos alargando las estancias hospitalarias y obviamente los costos como tal, pues no. Tal cual, doctor. Medidas costo efectivas lo que nosotros estaríamos buscando. Permitir generar una proporción adecuada que no implique un gasto adicional. Este gasto que puede ser muchas veces prevenido o sobre todo mejor adecuado para las diferentes áreas. Doctor Julio, ahí le quiero consultar. Estamos hablando de que son medidas costo efectivas como un simple lavado de manos, un simple poniéndole entre comillas, porque en su tiempo o con datos de la historia fue el que cambió cómo nosotros debíamos atender a nuestros pacientes y cómo garantizar la seguridad. ¿Cómo estas medidas pueden implicar un mejor manejo en el área de emergencias o en los diferentes servicios de los hospitales? Claro, es que en ocasiones los errores, entre comillas, que se producen están de la mano de la falta de recursos. Por citar, ya que el doctor Zeta Cruz puso un ejemplo bastante práctico. Supongamos, en un hospital X llega un paciente con una hemorragia digestiva alta, que la evidencia a nivel mundial dice que usted debe hacer la endoscopía el mismo día que ingresa, y si todo va bien, máximo 48 horas usted da de alta. Sin embargo, si el paciente no tuvo la oportunidad, porque supongamos no hay los recursos en el hospital, ese paciente en vez de quedarse 3 días se queda 8 o 10 días. Si el personal que se dedica a trabajar directamente con él, a manipularlo, no se lavó las manos, ya tiene una infección sobreañadida. Si resulta que no le cambiaron de posición, hizo una escara, se infectó, terminó en terapia intensiva. Entonces, algo que pudo haber costado habiéndolo hecho de manera oportuna, no más allá de 1.200, $1.500, ya estaría por arriba de 20, $30.000, con todo lo que eso pudiera afectar o quedar como morbilidad o como limitación del paciente a su alta y en el peor de los casos, incluso hasta el fallecimiento del mismo. Entonces, a veces estos supuestos errores que vienen de la mano de la falta de recursos y la falta de oportunidad de hacer lo que corresponde. Entonces ya son cosas que también van a aumentar o van a hacer que el costo sea mucho más elevado. Hola. Datos, sí. Sí, ¿Perdón? sí, sigan nomás, disculpe. No, no, continúe, por favor, doctor.
Entonces, como les decía, esto va de la mano de lo que tenemos que ofertar y lo que podemos ofertar. Entonces, a veces no tener un recurso, no invertir un recurso mínimo, hace que los recursos que llegan o que se tienen ocasionalmente sean derivados o asignados para algo que se pudo solucionar, como les pongo el ejemplo, en 48 o 72 horas. Generar una distribución del gasto o de la materia económico para que podamos atender de mejor forma y de manera más adecuada. Estábamos hablando de una atención primaria en la cual, si bien es cierto, podemos generar una educación y una formación en estilos de vida saludable, en una alimentación adecuada, ejercicio que tiene que ir de 4 a 5 veces a la semana, un ejercicio aeróbico, el cual pueda generar un refuerzo cardiovascular y muscular de manera adecuada, puede prevenir diferentes enfermedades, de estas enfermedades que muchas veces ya las conocemos y que forman parte de un síndrome metabólico, problemas de la presión, problemas con el azúcar, diabetes en sí. Estamos conscientes de que implican un gasto y un gasto que va a llevar de manera crónica a un paciente y un gasto en el sistema de la salud. ¿Por qué no mejor manejar en primeras instancias protocolos adecuados para atender a nuestros pacientes y que esto no implique un gasto en la salud, para que estos también puedan ser invertidos de mejor forma? Y como decía el doctor Julio, entender que tiene que haber una mejor distribución y de una atención adecuada y oportuna para que las intervenciones que necesitemos sean en ese momento y que en ese momento se minimice tanto la estadía hospitalaria del paciente como gastos adicionales relacionados a su atención. Doctor Julio, en este momento queremos hacer una relación a este tema de que los pacientes se quedan hospitalizados de infecciones nosocomiales. Alrededor de 4.5 millones de infecciones asociadas a la atención médica ocurren cada año en países de ingresos medios y bajos, lo que resulta de una mortalidad significativa, que nosotros podemos analizar en base a estas cifras. En realidad existe, digamos que una cultura subóptima del personal, por decirlo de alguna manera, que trabaja directamente con el paciente en cuanto a medidas tan básicas y tan eficaces y que no requieren ningún gasto, como es la higiene de manos, como es tomar las medidas adecuadas al momento de realizar un procedimiento, el usar las medidas de protección cuando el paciente tiene algún caso o algún proceso infeccioso, una simple mascarilla, ¿sí? El equipo adecuado, que suele pasar en algunos centros, que resulta que el paciente de la cama 1 está con un germen ya aislado y resulta que es solo de contacto, pero el personal que le asió a la primera cama termina siendo 12 pacientes con la misma bata. Entonces, eventualmente, no se corta o no se aísla adecuadamente ese paciente y somos parte del ciclo de que la infección continúe o que el paciente los demás pacientes prolonguen su estancia hospitalaria. De un paciente que fue, por poner un ejemplo muy básico y elemental, fue por una cefalea y resulta que terminó siendo contaminado por otro germen, estuvo 12, 15, 18 días y ocupó una cama más allá del tiempo que debe ocuparse, generó gastos, se infectó, sale con limitación, sale afectado psicológica y emocionalmente, y varias cosas que se pudieron haber evitado simplemente haciendo o tomando las medidas necesarias que ya están escritas y que es lo más barato que podemos usar y que es muy efectivo, que es el lavado de manos, que eso nos ayuda para que nosotros, más que nada en los pacientes que es aislamiento de contacto, no propaguemos las infecciones. Además hay que tener en cuenta una práctica que ha sido rutinaria anteriormente, es que a todo paciente que ingresa, casi que por la razón que sea, anteriormente era póngale sonda vesical, póngale sonda nasogástrica, hágale esto, hágale acá, invadirlo de manera inoportuna o de manera que no necesitaba el paciente, también favorece que el paciente se pueda infectar. Entre menos o menos acciones invasivas hagamos en el paciente, va a ser mucho más fácil que el paciente se pueda recuperar, que el paciente se pueda reintegrar. Las indicaciones para invadir a un paciente son pocas, están escritas y más que nada es de actualizarse y de regirse a esas instrucciones.
no, repito, anteriormente había la cultura, ejemplo, paciente con pancreatitis, póngale sonda vesical, póngale sonda nasogástrica, póngale sonda de acá, póngale sonda de allá, cuando actualmente sabemos que menos del 10% de pacientes con pancreatitis, por ejemplo, requieren una sonda. Entonces son procedimientos invasivos, dolorosos y que pueden favorecer a que el paciente termine infectándose. Desde este punto estamos hablando de que el personal y el profesional de la salud tiene que estar consciente de que cada acción tiene que ir relacionada a una atención que merece el paciente, que tiene que ir acorde a sus necesidades que presenten al momento del diagnóstico o de la evaluación primaria. Conscientes de que nosotros como profesionales tenemos que seguir ciertos lineamientos que cumplan todo el protocolo de seguridad y de atención, ¿sí? Pero de eso también viene otra parte, otro 50%, que no solo es responsabilidad del profesional de salud, sino también de la gestión administrativa y hospitalaria. Porque si no tenemos los recursos para cambiarnos de bata, si no tenemos los recursos para generar o mantener un aseo adecuado, si no tenemos los espacios para poder diferenciar a los pacientes, si no tenemos los diferentes protocolos para clasificar si es de contacto, si es por gotas, si es por los diferentes fómites que podemos llegar a contaminar dentro de un espacio y no tenemos el sistema adecuado para desinfectar o el manejo en la desinfección de los diferentes insumos y espacios, estos van a llegar a sumar en este número de 4.5 millones. Doctor Santa Cruz, ¿cómo nosotros podemos analizar este otro 50% en base a la gestión de hospitales? Bueno, como bien mencionaba usted y el doctor Julio, ¿no? Esto va más allá, ¿no? Bien decía el doctor Julio el tema de higiene de manos, ¿no? A mí me preocupa que ni siquiera en pandemia todavía muchos profesionales hayan aprendido a hacer higiene de manos correctamente. Debe ser un hábito y parte de nuestra cultura día a día. Como por dato y aunque suene medio curioso, yo ya tengo tan metido el chip de cómo tengo que hacer mi higiene de manos, que yo hasta para ir al cine, hasta para lavarme las manos, para hacer un alimento, para servir un plato de comida, hago toda la técnica correcta, porque ya tengo el chip metido en la cabeza. Pero muchos profesionales aún no tienen el chip metido en la cabeza. Y como usted bien mencionaba, hablando de gestión de salud, en los hospitales públicos como tal, inclusive en los hospitales privados, tienen externalizados los sistemas de limpiezas y con ellos vienen los procesos, los dispositivos para el tema de higiene de manos, los dispensadores, el alcohol gel, y en algunas ocasiones ni siquiera saben o han revisado la ficha técnica del alcohol gel, porque el alcohol gel tiene que ser de 70 a más de porcentaje de alcohol, de base de alcohol. Y en muchos casos hemos observado en algunas auditorías de distintas clínicas u hospitales que tienen un porcentaje menor del 70%. Entonces ya no está siendo eficiente desde ese momento. Entonces hay un tema en gestión que no está cumpliendo, ¿no? Además, usted también mencionaba sobre el tema de tener protocolos y procedimientos establecidos. Y recordemos que protocolos y procedimientos establecidos, pero con la mejor evidencia científica y la más actualizada como tal, donde todos los actores tengan su participación, no simplemente una unidad o un servicio o una cartera. Además de eso, levantar flujos que permitan tener claro por dónde tiene que caminar independientemente. Podemos hablar sobre el tema de pacientes con tuberculosis, pacientes con tuberculosis multidrogos resistentes. Podemos tener flujos para pacientes con sarampión, que en pandemia obviamente dejamos de vigilar ciertas enfermedades vectoriales o ciertas enfermedades y obviamente empezamos a tener sarampión de nuevo. O en este caso también la viruela sísmica que estamos también teniendo al momento en el país. Entonces, tener levantados estos flujos. Una gestión hospitalaria debería conocer inclusive la infraestructura como tal hospitalaria. Porque yo puedo levantar un flujo y tener un protocolo sumamente claro, pero si yo no conozco mi infraestructura hospitalaria y resulta que los conductos de ventilación están comunicados de la habitación A a la habitación B y yo tengo un paciente que está con un aislamiento por una tuberculosis multidrogo resistente, yo mismo estoy generando mi contaminación, no porque el profesional de salud puede entender que al tenerlos en cuartos separados no existe una contaminación y sí existe, porque estoy teniendo una comunicación entre ambas habitaciones por los conductos de temas de climatización, ¿no? Entonces hay que conocer la infraestructura, hay que conocer los flujos, hay que conocer los procedimientos, hay que conocer la técnica correcta de higiene de manos, de lavado de manos, conocer cuáles son las características que deben tener estas, tener un buen sistema de esterilización, una buena unidad de esterilización con equipos que tengan mantenimiento preventivo como tal y obviamente que tengan mantenimiento correctivo.
¿no? Y efectivamente, si yo no garantizo la infraestructura, no garantizo un sistema de gestión como tal en temas de esterilización, o no hago vigilancia sobre el tema de las prendas de protección como tal y el uso y el correcto uso de las prendas de protección, no va a llegar a nada, ¿no? Existen muchas cosas que todavía por cultura se siguen utilizando. Por ejemplo, la bata blanca. Los médicos seguimos utilizando, y me incluyo, porque también lo utilizo por un tema más bien cultural, más no porque este sea un método preventivo. O, por ejemplo, en caso de las enfermeras que utilizan todavía la cofia, ya está demostrado que la cofia también puede ser, efectivamente, no salta del cabello hacia el paciente, pero el mantener el contacto como tal puede seguir generando ese tipo de ser un fomite y ser también parte de. Entonces hay que actualizarnos, hay que sacarnos ciertos chips o culturales que tenemos instaurados desde la universidad y que aún los siguen promocionando en las universidades. Por eso digo, muchos médicos jóvenes o enfermeras jóvenes vienen aún con muchos vacíos sobre estos temas. Podrán conocer muchas cosas técnicas, pero temas de calidad, temas de seguridad del paciente, temas de trato humanizado como tal, o temas inclusive, temas legales, protocolos, guías, prácticas clínicas como tal, o vías clínicas como tal, desconocen en su totalidad. Entonces tenemos que trabajar, y bien decía el doctor Julio, el tema de fortalecer la docencia y garantizar que el profesional venga con todos estos conocimientos técnicos como tal para minimizar cualquier tipo de riesgo, ¿no? Algo muy importante acaba de comentar doctor Santa Cruz, y es que tenemos que formar parte de una cultura nueva, una cultura en la cual se esté generando o que pongamos la prioridad de la calidad en atención y de la seguridad del paciente ante todo lo que nosotros podamos generar dentro de nuestra formación. Y aquí vengo a presentarle con usted, doctor Santa Cruz, el siguiente punto, y es algo positivo, que también ya estábamos hablando sobre algunos temas que nos hacen pensar, que nos hacen decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos dejar de lado tanto la seguridad del paciente? ¿Cómo no podemos estar involucrados al 100% dentro de su mejoría? Porque la parte clínica, la parte profesional podremos hacerlo muy bien, pero hemos dejado de lado este otro 50% que a la larga afecta no solo al paciente, sino también a familiares, sino también a un sistema de salud. La calidad de la atención en hospitales, la mejora en la calidad hospitalaria y la implementación de prácticas seguras han demostrado reducir las tasas de mortalidad hospitalaria entre un 20 y 30%. ¿De qué sirve? Sirve. De que es factible, es factible. Doctor Santa Cruz, ¿cómo podemos analizar esta reducción en base a la aplicación de procesos de calidad y de seguridad del paciente en nuestro día a día? Antes de llegar a ese punto, quisiera cogerme algo que usted dijo. Usted hablaba sobre el tema de las familias y efectivamente, tenemos que entender que cuando tenemos un paciente al frente de nosotros, tenemos al hijo de alguien, tenemos al papá de alguien, tenemos a la mamá de alguien, tenemos a la hija de alguien. No tenemos simplemente un número más o una estadística más dentro de nuestros números de pacientes agendados. No, tenemos una persona que es parte de una familia y esa familia es parte de una comunidad. Cuando una persona una persona fallece, esa silla en esa casa no se va a volver a llenar, ese espacio no se vuelve a recuperar. Entonces tenemos que trabajar para minimizar los riesgos porque tenemos un ser humano al frente de nosotros, un ser humano que significa mucho o significa todo para una familia. Entonces tenemos que pensar siempre en que tenemos a una persona al frente a la cual tenemos que darle las mejores garantías y obviamente garantizar la calidad asistencial. Ahora, volviendo al tema que usted mencionaba, ¿no? Es sumamente importante el tema de trabajar sobre la calidad asistencial. Efectivamente, reduce muchísimos temas. Yo lo he evidenciado en muchas oportunidades cuando hemos visto en alguna auditoría, algún evento que se haya presentado, se ha levantado planes de acciones que tienen impacto y este plan de acción ha logrado minimizar riesgos. En algún momento, en alguna oportunidad, en algún hospital, no voy a decir cuál, yo he pasado por muchos hospitales, se pudo trabajar por un caso que se había presentado por una muerte materna y pudimos trabajar con la responsable de la subdirectora de cirugía o era responsable de ginecología y ella ante este evento que se había presentado, ella levantó inmediatamente un plan y una necesidad para la adquisición de trajes anti-shock para el tema de las mujeres en estado de gestación. Y se logró dejar un traje en cada punto donde pueda existir el riesgo. Entonces, ahora teniendo esta herramienta, hemos logrado minimizar en cualquier tipo de pacientes que se hayan presentado, pacientes NIARMIS que se pudieron haber presentado,
teniendo este insumo como tal. Pero algo que tenemos que tener súper claro, ¿no? Es que la calidad no es un departamento, no es una persona. Aún tenemos el chip, por lo menos en Ecuador, que el área de calidad es la que está encargada de la calidad asistencial. Y si algo pasa en el hospital es porque el área de calidad no lo ha hecho. Y no, la calidad la hacemos todos. La calidad asistencial como departamento lo que hace es auditar y recomendar ante la auditoría o ante las supervisiones, pero la calidad asistencial o la calidad como tal hospitalaria la hacemos todos desde la máxima autoridad, sea un gerente, un director, de ahí para abajo tiene que haber calidad en la atención. Como mencionamos anteriormente, si el área de compras públicas a mí no me compra los medicamentos, dispositivos, efectivamente yo no puedo garantizar la calidad. Si el área de docencia no hace fortalecimientos de conocimientos, actualización de conocimientos, yo no puedo garantizar la calidad. Si el área de trabajo social no hace seguimiento de esa paciente que se encuentra vulnerable o en riesgo, en ese paciente que se encuentra vulnerable o en riesgo, yo no estoy garantizando la calidad. Entonces tenemos que entender que todos desde nuestras áreas tenemos que trabajar por la calidad asistencial y la seguridad del paciente, minimizando todos los riesgos que se puedan presentar. Y no es un departamento. Un departamento de calidad lo que hace es auditar y recomendar. Y también, obviamente, capacitar y fortalecer de conocimientos. Pero la calidad como tal la hacemos todos. Por eso es que yo sí invito fuertemente a que todos los profesionales de la salud e inclusive los que no son profesionales de salud, pero se encuentran relacionados a la gestión hospitalaria como tal, sea el abogado del área jurídica, sea la persona, el CPA o el economista del área de compras públicas, sea la persona responsable de talento humano, porque inclusive perder una partida presupuestaria para la contratación de un profesional de la salud sigue siendo un riesgo para la atención de mis pacientes. El tener una mala planificación de contratación de talento humano sigue siendo un riesgo para la atención de mis pacientes. ¿Cómo yo puedo garantizar que voy a tener un área de emergencia bien formada, entendamos, con profesionales capacitados, ¿no es verdad? O profesionales que tengan las garantías como tal, si yo no cuento con emergenciólogos hospitalarios dentro de las casas asistenciales? Entonces, un área de talento humano debería entender, junto con el área administrativa y con el área asistencial, levantar las necesidades hospitalarias para fortalecer los hospitales y tener los mejores especialistas en conocimiento y la especialidad que necesitamos en cada uno de los puntos de atención. Entonces, yo os invito a que los profesionales de la salud o los que se encuentren relacionados en tema hospitalario o en temas asistenciales como tal o de salud, por favor, capacítense, fórmense sobre temas de seguridad del paciente. Pueden hasta autoeducarse en este sentido. Y si se encuentran ya en alguna casa hospitalaria, pedir al área de calidad o al área de docencia que los ayuden en este fortalecimiento de conocimientos para así minimizar los riesgos y tener así un paciente seguro, un paciente sano y un paciente que pueda retornar a su hogar en las mejores condiciones y no secuelar. Un paciente que pueda llegar a su hogar a seguir siendo un aporte para la ciudadanía, un aporte para el país y no ser una carga económica más. Gracias. Una responsabilidad que todo el sistema sanitario tiene que adoptar y hacerla dentro de su actividad diaria y cotidiana. Tomemos en cuenta de que es una responsabilidad de los operativos, del profesional operativo, pero también administrativo. Doctor Velázquez, en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos hacer para que esta mejora que nosotros podemos identificar y hemos evidenciado en base a estas cifras que se están presentando alrededor del mundo, también puedan ser una realidad en nuestros servicios y en nuestro sistema sanitario? Como dijo el doctor Santa Cruz, inicialmente la mayoría piensa que calidad es un departamento que va por el hospital llamando la atención a todo el mundo, pero la calidad la hacemos todos. Todo proceso que se haga en atención, es decir, en este caso hablamos de la parte hospitalaria, desde el señor que recibe al paciente hasta el señor guardia, hasta el médico que le da la atención o quien le despide el día que se va, todo eso debe incluirse dentro de normas o hacerlo con la mejor acción posible para que hablemos de calidad. Voy a contar una especie de anécdota que cuando yo empecé a hacer la maestría, me dio clases un profesor bastante mayor y él salió con un concepto que yo previamente no había escuchado nunca, el de calidad total. ¿Sí? Calidad total. Él se refería a que todo proceso, ya sea la persona de compras, ya sea la persona que hace el triaje, ya sea el médico, el señor interno,
el profesional de enfermería, que todo el mundo tiene que hacer lo que corresponde para que hablemos de calidad, para que hablemos de calidad de atención, ¿sí? Eso de tener nosotros la mentalidad, como le digo, de que calidad es solo un departamento, eso es algo, es un chip que debemos sacarnos e incorporar en el nuevo chip. Tenemos nosotros que iniciar a actualizar, a mejorar nuestras prácticas, ¿sí? Para que todo lo que nosotros hagamos sea con la mejor evidencia, lo cual se va a transformar o se va a traducir en una calidad de atención, ¿sí? Esa parte de a mí no me corresponde, nada que ver, eso hay que sacarlo de la mentalidad de nosotros. Tenemos que prepararnos, tenemos que analizar, tenemos que saber que nos equivocamos y la idea es que nosotros mejoremos, hagamos proyectos, hagamos ciclos, hagamos procesos cortos, procesos largos, procesos a mediano plazo. Si tenemos 10 cosas que corregir, pues nos trazamos como meta que vamos a corregir 2 el primer mes, el primer bimestre. Y a veces son cosas tan sencillas que simplemente no la analizamos con cabeza fría, no tenemos la voluntad de cambiar y no mejoramos cosas muy, muy, muy sencillas. Y algo que hay que dejar claro que no existe atención de calidad si no iniciamos por el diagnóstico adecuado y oportuno del paciente. Si nosotros no iniciamos de esa manera, todo lo que hagamos va a ir no en el rumbo que debería ir para mejorar lo que es la mejoría o el tratamiento del paciente. Entonces, lo primero es que nosotros demos con el diagnóstico certero y oportuno del paciente, porque si no vamos a irnos hacia otro lado, vamos a tener o hacer medidas distractoras que no nos van a permitir que nuestro paciente sea atendido en tiempo y forma, que se obtengan los resultados esperados. Y como dijo el doctor Santa Cruz, la idea que nosotros tenemos es de recuperar al paciente lo más pronto posible y que sea reincorporado a sus actividades, a su núcleo familiar, ¿sí? Para que continúe con su vida normal dentro de lo que cabe. Que sea una persona que sufre una patología, pero que nosotros tengamos la capacidad, cuando es posible, de recuperarle y de volverle a su vida cotidiana. Un cambio de chip es lo que nosotros debemos estar fomentando para que se cambie esa cultura. Una cultura que, como decíamos, tenemos que garantizar que sea la atención adecuada al paciente adecuado con todo el diagnóstico y tratamiento de la manera adecuada y oportuna. Pero también eso tiene que estar respaldado con una gestión administrativa de lugares adecuados, de espacios adecuados, de profesionales adecuados, de compras adecuadas para poder brindar. Doctor Velázquez, dentro de este punto, queremos considerar la cultura de la seguridad. Un estudio en Europa encontró que solo el 50% de los profesionales de la salud reporta que la cultura de la seguridad en su hospital es favorable, lo que indica que aún hay grandes oportunidades para mejorar este aspecto. ¿Cómo podemos considerar que solo el 50, la mitad de los profesionales le toman importancia? En realidad, como mencionaba previamente, la mayoría de las personas piensa que calidad es un departamento que anda atormentándonos por el hospital y no tenemos claro a qué se refiere calidad en la salud, calidad en la atención, calidad en lo que estamos haciendo. Entonces, logrando cambiar el chip y como yo siempre digo, cada uno que haga lo que corresponde en su metro cuadrado, vamos a sumar mucho, ¿sí? Nuestro granito de arena y todo va a ser parte de un engranaje favorable. El problema o lo dificultoso se presenta cuando la mayoría de las personas, en este caso el dato citado del 50%, no lo entienden así. Y encima de hacer los cambios que se necesitan, que ameritan, que usted quiere mejorar en pos de la calidad, le toca luchar contra el sistema, le toca luchar contra ese 50%. Entonces esto hace que se dificulte mucho más. Debe difundirse, debe hacer que se cree conciencia de lo importante y de lo relevante que es la calidad. Repito, cambiar esa mentalidad que solo le corresponde a un departamento, que a mí no me toca, que no me corresponde. Una vez que todos tengamos claros que la calidad la hacemos todos, que cada uno de nosotros puede sumar su granito de arena,
todo esto va a fluir. Existe mucho miedo en reconocer, en comunicar, en pensar que es punitivo, en pensar que es sancionatorio. A veces sí sería o sí se debería buscar abordar de una manera un poco más afable al personal para que entienda la importancia de la calidad y empecemos a hacer ciertos cambios mínimos que no llevan tanto tiempo. Cuando uno quiere cambiar, no es necesario un cambio, aunque sea mínimo, pero vamos hacia el camino adecuado o que nos hemos trazado. Una responsabilidad que tenemos todos, una responsabilidad que radica en que debemos tomar en conciencia y que debe estar educada. Ese chip que nosotros decimos que puede ser un cambio para las nuevas generaciones, puede ser uno que ya venga inmerso para la atención de la seguridad. Doctor Santa Cruz, ¿cómo nosotros podemos reducir ese otro 50% que todavía no le toma importancia a la calidad? Primero les dejo una frase, ¿no? Que la he escuchado y la pongo muy frecuentemente dentro de mis presentaciones o cada vez que tengo la oportunidad, ¿no? La locura en la gestión de salud o la locura en la gestión sanitaria es que hacer lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes, eso es un error. Entonces tenemos que entender que si quiero resultados diferentes, porque obviamente los queremos, tengo que cambiar inclusive las acciones que estoy haciendo el día de hoy, ¿no? Entonces, entendamos eso, ¿no? Para empezar. Si yo creo que las cosas, que la cultura de la calidad no es protagónico o que no es favorable como tal, entonces voy a seguir haciendo lo mismo de siempre y voy a cometer los mismos errores. Eso como para empezar, ¿no? Dentro de mi experiencia, inclusive como responsable de calidad, yo tengo ya muchos años en temas de calidad, tengo aproximadamente 14, 15 años haciendo calidad. Me ha pasado que algunos directores asistenciales en algún momento me han dicho, usted que es el responsable de calidad, necesito que me levante un protocolo sobre algún diagnóstico en neurocirugía. O sea, empecemos por ahí. ¿Cómo yo voy a levantar un protocolo de neurocirugía si yo no soy neurocirujano? Yo puedo levantar protocolos en base a mi especialidad, en base a mis conocimientos técnicos, pero no en base a una especialidad que no es la mía, pues no. Entonces, tener muy claro cuáles son los roles como tal. Y si yo desde el director asistencial como tal no lo tengo concientizado en culturas de calidad, entonces es muy difícil de ahí para abajo poder garantizar que la calidad va a ser parte del sistema hospitalario, ¿no? Si yo desde la máxima autoridad no tengo una visión de calidad, va a ser muy difícil poder cambiar la cultura hospitalaria. Pero si yo tengo un gestor, un gerente, un director asistencial con esta visión o cultura de calidad, que conoce y tiene conocimiento técnico y pleno como tal, va a ser mucho más sencillo en cascada poder garantizar que los demás profesionales de la salud y los demás, el demás personal de apoyo que se encuentra en la institución pueda pensar en una cultura de calidad. Entonces yo sí creería que debemos empezar a formar gerentes y directores con una visión y cultura de calidad. Entender que de los errores se aprende. A lo mejor no de mi error, pero sí el error de alguna guardia o el error de otro profesional, porque a mí me puede pasar mañana. Entonces, yo creo que, y es más, hemos cambiado desde el punto de vista de calidad, inclusive en algunos casos, hemos cambiado el chip de dar capacitaciones sobre lo correcto que se hizo. No, mejor presentamos los casos clínicos donde se han presentado errores en la atención sanitaria y que se vayan dando cuenta que son cosas que pueden pasar en su misma guardia. Entonces, yo os invito a que inclusive hagamos esta retroalimentación a los profesionales de salud de los errores que se han presentado, para que ellos mismos entiendan que esto no puede volver a pasar. Porque si nosotros no hacemos esta retroalimentación como tal, ellos no van a entender lo importante que puede ser la cultura de seguridad del paciente o la cultura de calidad. Entonces, sí los invito a tener profesionales capacitados y formados en base a esta visión y cultura como tal. Que sea parte de la formación este mensaje de que la concientización y sobre todo que la seguridad del paciente es una prioridad y primordial para que se garantice de una forma global la salud. Desde ese punto, quiero aportar con este mensaje que es muy importante, que puede resumir diferentes temas que hemos abordado la noche de hoy, por supuesto, con los grandes aportes del doctor Santa Cruz y el doctor Velázquez. En un mundo donde la medicina avanza rápidamente, formar a los profesionales de la salud con una visión en calidad y seguridad del paciente ya no es una opción, sino es una necesidad.
Invertir en esta formación no solo mejora los resultados clínicos y reduce los errores médicos, sino que también garantiza que los sistemas de salud sean más eficientes, sostenibles y centrados en el paciente. Nuestra misión como médicos no es solo curar, sino garantizar que cada acto de atención se realice bajo los más altos estándares de seguridad y calidad. El futuro de la salud depende de profesionales comprometidos con esta visión. Doctor Velázquez, queremos escuchar su mensaje final ante esta noche tan académica y tan fructífera, topando temas tan relevantes como la seguridad y la atención al paciente de una manera global e íntegra. Claro, en realidad sí sería una observación de que cada vez los hospitales están más llenos, cada vez los recursos son más escasos, y como dijo previamente el doctor Santa Cruz, tendríamos que analizar qué estamos haciendo en primer nivel. Creo que nos falta fortalecer ese nivel. Entiendo que como idea macro de Ministerio de Salud Pública o de Salud Pública, estamos fortaleciendo ese nivel con médicos especialistas en medicina familiar, porque veo que llevamos alrededor de 10 años fortaleciendo con becas, con posgrados. Seguramente los resultados pues estarán próximos a evidenciarse, porque sí se debe manejar y trabajar en primer nivel. La solución no es que el paciente llegue al segundo nivel descompensado y tengamos todos los recursos para, en teoría, solucionarle. La solución es que el paciente se lo trate antes de llegar a. Entonces, eso sí es algo que deberíamos reforzar. Y finalmente, pues, hemos hablado bastante de equivocaciones y de errores. La idea no es transmitir ese mensaje. La idea es que seamos conscientes de que nos podemos equivocar. Recordar que el único que no se equivoca es aquel que no hace nada. Él nunca se va a equivocar. Todos estamos expuestos a podernos equivocar. Y algo que sí debemos cambiar de nuestra mentalidad, que lo vimos actualmente hace como 2 semanas con un post, una frase que me llegó bastante, es que la peor frase que se puede escuchar es así, aquí lo hacemos así. Eso hay que cambiarlo. Hay que hacerlo como es correcto, no como lo venimos haciendo previamente, si es que está en un error. Eso únicamente quería decir, agradecer por la invitación, muchísimo, con mucho gusto de haber participado y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Velázquez, y por supuesto, agradeciéndole a usted por la participación la noche de hoy. Creo que ha tenido unos puntos muy acertados en base a su profesionalismo y sobre todo a lo que es la seguridad del paciente que todos como profesionales debemos brindar. Doctor Santa Cruz, queremos también escuchar su mensaje final para esta noche. Como mensaje, siempre identifiquemos puntos fuertes de mejora. Todo es una oportunidad para mejorar. No estamos buscando temas punitivos, sino oportunidades de mejora, ¿no? Y siempre hay una oportunidad para mejorar. Recordemos que la calidad como tal, como mencionábamos, viene de la palabra, o la raíz de la palabra viene del latín qualitatis, que significa perfección. Pero llegar a la perfección es casi imposible, porque siempre hay algo que mejorar. Yo los invito a que estemos revisando frecuentemente sobre indicadores, ¿no? Aquel que no lee indicadores, aquel que no conoce sus indicadores hospitalarios, no gestiona y no puede hablar sobre calidad o cultura de calidad, ¿no? Recordar que podemos compararnos con estándares internacionales como tal. Existen muchos procesos de acreditación o muchos procesos que me indican sobre qué indicadores de calidad podemos medir. Existen indicadores como el de la cirugía segura. Si yo soy cirujano y me encuentro en cirugía, puedo yo identificar y leer mis indicadores, puedo leer mi checklist de cirugía segura y haber garantizado que obviamente mi cirugía puede haber sido segura. Entonces los invito a que todos levantemos indicadores dentro de nuestra competencia o nuestra área de trabajo, ¿no? E invito a que cambiemos este chip o esta cultura o esta falta de cultura que tenemos con una visión en calidad asistencial, ¿no? Y obviamente fortalecer los conocimientos para que estos sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Porque tenemos que tener procedimientos tan fuertes y tan consolidados que no sean Rodi dependientes o Julio Velázquez dependientes o que sean dependientes de una persona o un departamento. Tienen que ser tan bien fortalecidos e instaurados dentro de la institución que garanticen su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Así que los invito a que siempre trabajemos con una visión, una cultura de calidad y seguridad del paciente y obviamente un trato humanizado que en muchos casos se ha perdido. Pensemos en la humanización de los servicios porque si yo no soy humano, no puedo garantizar tampoco garantizar la calidad y la seguridad del paciente.
muchísimas gracias también por brindarnos estos espacios. Siempre para mí siempre es importante tener estos espacios para poder conversar y compartir de las experiencias, ¿no? Entendamos que los egos profesionales tienen que quedarse en la casa y nosotros en los hospitales o en los centros de salud tenemos que trabajar en beneficio de los pacientes y todos los días aprendemos. Todos los días podemos aprender del paciente, podemos aprender del familiar, podemos aprender escuchando, podemos aprender del camillero, del interno, podemos aprender de todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Bajemos nuestros egos y aprendamos de todos escuchando muy sostenidamente, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Santa Cruz. Y pues el mensaje claro y conciso. La formación y la educación tiene que ser un pilar fundamental dentro de la atención. Desde AMIR, desde la academia, desde la formación universitaria, queremos decirles muchas gracias por formar parte de este evento, de este conversatorio, de poder escuchar y darnos el espacio para poder entender, comprender que a través de la educación nosotros podemos gestionar mejor a nuestros pacientes, gestionar mejor un sistema de salud, gestionar mejor todo un proceso que pueda llevar al beneficio social de cada una de nuestras comunidades. Por eso es que nosotros con nuestro máster de gerencia hospitalaria puedes llegar a tener todo este conocimiento y seguir en la formación continua, seguir aprendiendo, seguir generando ese aporte que tú puedes ser el cambio dentro de tu hospital y sobre todo que puedas liderar un proceso que puede llegar realmente a impactar en la vida y en la salud del sistema sanitario. Doctor Velázquez, doctor Santa Cruz y a todos ustedes quienes formaron parte de este conversatorio, les agradecemos muchísimo. Tengo una manito levantada por parte de Juan Carlos Delgado. Le escuchamos con gusto. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, por supuesto. Le escuchamos. Buenas noches con todos. Primero quiero agradecer a MIR, felicitar al doctor Julio Velázquez, al doctor Rodi Santa Cruz, excelente charla magistral. Como lo han mencionado y quiero coger las palabras del doctor Julio Velázquez. Todos aquellos que nos dedicamos, somos salubristas, como gerencia, siempre lo que identificamos es, nosotros necesitamos planificar. Al momento de planificar, nosotros vamos a poder direccionar, dirigir y controlar. Me he dado cuenta una charla muy importante en lo que es seguridad del paciente. En este caso, nosotros tenemos estudios de Europa, de Estados Unidos, que son los que se han publicado. También tenemos estudios de Ecuador. Pero, ¿qué ocurre? Que estos estudios tal vez no es la realidad de lo que ocurre. Son estudios en una población pequeña. Hay estudios que indican, por ejemplo, en lo que es la cultura de seguridad, en donde tenemos estos indicadores que son casi el 90% que los profesionales de la salud tienen el conocimiento de lo que es una cultura de seguridad hacia el paciente. Lo que falta tal vez es aplicarlos, la falta de compromiso. Aquí hay unos ejes importantes, los recursos y el personal. Si nosotros tenemos el personal, porque de acuerdo a los indicadores del INEC, hay 2.3 médicos por cada 1.000 habitantes, es decir, 23 por cada 10.000. Mientras que en Europa tenemos un promedio de 3.4 o 4.5 por cada 1.000 habitantes. Significa que lo que nosotros tenemos que dar énfasis, primero, como mencionó el doctor Julio, a identificar la problemática, la falta de recursos, cuáles son nuestros puntos débiles. En este caso, el primer nivel de atención, donde no estamos enfocándonos y el paciente posterior ya llega con alguna complicación. Eso es algo como salubrista que quería también aportar, en este caso porque busqué y no tenemos en el INEC estadísticas donde indiquen la lesión no intencional como tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, que es la tercera causa de muerte. De las 10 causas no aparecen. Entonces, o algo estamos fallando en las estadísticas y si no identificamos no vamos a poder corregir. Eso quería aportar. Muchas gracias. Doctor Delgado, pues definitivamente un aporte importante, ¿no? Que también la seguridad radica en poder realizar estudios, registros y sobre todo que podamos entender que cada uno de nosotros tiene que ir haciendo una concientización y un registro. Porque si no registramos, no existe y nos seguimos basando en información, como decía el doctor Julio, posiblemente datos que para nuestra realidad son irreales,
que decimos 1 de cada 10, acá posiblemente sean muchísimos más. La necesidad está en nosotros en poder plantear, poder liderar y poder establecer. No sé, doctor Velázquez, si queremos aportar algo a este comentario. Sí, respecto a lo que dijo el doctor Juan Carlos, cabe mencionar que además de que tenemos un número subóptimo de acuerdo a los estándares internacionales, la distribución geográfica está mucho más alterada, por decirlo de alguna manera, porque esta gran cantidad de médicos o de profesionales se terminan centrando o concentrando en las ciudades más grandes. En las zonas rurales, estos números no superan el 0,5, 0,6 por cada 1.000 habitantes. Entonces, ese número encima de que es pequeño, en las zonas rurales o en las zonas, entre comillas, marginales, es mucho más preocupante, es mucho más, por decirlo de alguna manera, precaria la situación, porque la mayoría de estos profesionales están concentrados en las grandes ciudades. Entonces también existe una distribución inadecuada de profesionales de la salud. Muchísimas gracias, doctor. Pues de esta forma, no sé si tenemos alguna otra duda o otra inquietud, o por supuesto, otro aporte que podamos generar. Si no, les agradecemos nuevamente dejando ese mensaje claro. La seguridad, la calidad la hacemos todos y está en responsabilidad de nosotros como personal sanitario, como administradores gerenciales de instituciones de la salud y como salubristas el poder generar una conciencia y un cambio de cultura. Está en nosotros que la seguridad del paciente sea una prioridad y primordial dentro de nuestro sistema de salud. Agradeciéndoles a todos ustedes por la conexión, por estar con nosotros, escuchando, analizando y sobre todo tomando conciencia en este tema de la formación continua. A Mir les agradece y sobre todo queda en claro que podamos generar esta formación dentro de programas universitarios de calidad y de respaldo internacional. Estamos gustosos de poder atender cualquier tipo de dudas a través de nuestras redes sociales y sobre todo que podamos generar un vínculo académico cada vez más grande. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan una excelente noche.